Cordial saludo, mi nombre es María Alejandra Infante Herrera, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y en este espacio nos acompaña el psicólogo Richard, que le brindo su espacio para que nos pueda saludar. María Alejandra, muchísimas gracias, un buen día y un buen día para cada una de las personas que nos va a acompañar. Gracias a usted por brindarnos este espacio. Bueno, Richard, pues le voy a hacer una serie de preguntas. Voy a empezar. ¿Cómo comenzó su carrera en este campo? Bueno, yo empecé ya hace 23 años trabajando en el contexto penitenciario y carcelario, propiamente dicho, en cárceles y penitenciarías de alta seguridad, y desde allí nació como la pasión por estudiar psicología, profundizar en el comportamiento delictivo, en la parte violenta de la conducta del ser humano, profundizar en todo lo que tenía que ver con variables de riesgo alrededor del tema. Entonces me especialicé en salud mental, violencia y farmacodependencia. Después hice mi maestría en psicología jurídica, que me permitió profundizar mucho más como en ese contexto y en esa línea de interés. Y finalmente el doctorado en psicología alrededor de lo que es el comportamiento reincidente, delictivo. Y desde allí, pues, supremamente apasionados y dispuestos para con este trabajo, claro que sí. Qué bueno. ¿Puede contarnos sobre su formación para ejercer en psicología jurídica? Lo que te acabo de mencionar, ¿no? Entonces, toda la maestría en psicología jurídica, el doctorado en psicología, todo el contexto penitenciario y carcelario, los años de experiencia allí trabajando en temas de tratamiento penitenciario, en temas de resocialización, riesgo de reincidencia y por supuesto que otros mucho más están por allí que son relacionados. Listo. ¿Cuál ha sido su experiencia más significativa trabajando en este campo? Pues más que una experiencia, es un conjunto de experiencias, porque realmente es un proceso que va enriqueciendo y nos va realmente retroalimentando y nos va permitiendo fortalecer competencias y experticia. Entonces no se reduce a un momento, sino realmente es la acumulación de tiempos, situaciones, personas y por supuesto que problemáticas complejas que también se presentan, las que nos ayudan a enriquecer lo que hoy en día aportamos a la ciencia del conocimiento que hemos acumulado. Así es. ¿Cuál es el campo o campos de la psicología jurídica en el que se desempeña? Hay dos campos en los que me desempeño. Hace mucho tiempo la psicología en el contexto penitenciario, pero también todo lo que tiene que ver con la psicología en el contexto forense, todos los litigios propiamente dicho relacionados con el derecho penal. Y adicional a ello, pues en el tema de la investigación científica, donde hemos estado avanzando en varias cosas sobre detección de mentira, engaño, reincidencia criminal y por supuesto que comportamiento suicida relacionado con cárceles y penitenciarías y otras variables como el consumo de sustancias psicoactivas y su relación con otras conductas desviadas. Richard, ¿puede compartir un caso donde su intervención haya tenido un impacto importante en el contexto jurídico? Bueno, podrían ser varias cosas, ¿cierto? Digamos que a mí me gusta la última conversación que tuve con Luis Alfredo Garavito en el año 2023, creo que un mes antes de que él falleciera, y plasmarlo en el libro El ocaso de un asesino, precisamente de Luis Alfredo Garavito, pues es un reto a entender cómo termina pensando Luis Alfredo Garavito, cómo termina su pensamiento en cuanto a características y tratando de entender de acuerdo a esas características del pensamiento qué tanto riesgo existía realmente de reincidencia, que era una problemática o más bien una inquietud que teníamos nosotros como ciudadanos en caso de que hubiese obtenido su libertad. Entonces, este es un caso emblemático por todo lo que reviste, la gravedad. Yo diría que la necesidad de que la ciencia se aleje a estas problemáticas, se acerque más bien a estas problemáticas para poderlas entender y poderlas prevenir. Entonces, hay mucho que decir en este caso. En el libro lo comentamos y por supuesto que existen otras muchas experiencias, por ejemplo, de intervención en el tratamiento penitenciario, el diseño de este programa junto a otra colega
para poder empezar realmente a minimizar el impacto que tiene la prisionalización sobre las personas que ingresan al contexto penitenciario y carcelario en calidad de condenados o de privados de la libertad. Listo. Desde su experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en el contexto jurídico en los que ha trabajado? Desde todo punto de vista, ¿no? Mira que lo que acabamos de decir del programa de inducción al tratamiento penitenciario, pues realmente integra muy bien absolutamente todas estas intervenciones, porque hacen parte de la integralidad del ser, no desde la individualidad exclusivamente, sino que realmente aborda un sinnúmero de esferas o dimensiones del ser que lo integran y que por supuesto que lo afectan o que inciden en su conducta y comportamiento. Entonces, este programa de inducción al tratamiento penitenciario reconoce que existen unas características individuales, pero adicionalmente reconoce que existe un contexto que tiene unas particularidades que exigen unos procesos de adaptación totalmente diferentes, reconoce que existen expectativas, unas representaciones sociales supremamente amplias que pueden generar malestar y por ende hay que atenderlas desde el principio para que la persona se pueda adaptar a ese contexto intramural, que reconozca cuáles son las dinámicas del mismo, las oportunidades que tiene y se proyecte para que realmente pueda lograr ese proceso resocializador o rehabilitador que se persigue. ¿Cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucran tanto las necesidades legales como psicosociales desde el campo en el que se desempeña? Explícame mejor la pregunta, por favor, María Alejandra. ¿Cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales desde el campo en el que se desempeña? No, pues es que no la entiendo muy bien, pero la voy a responder de acuerdo a como te la entendí. Digamos que en el campo jurídico, pues las dos cosas están allí presentes. O sea, más que manejarlas es reconocerlas y acatarlas, porque hay normas y leyes que se deben acatar y hay reglamentos que se deben seguir. Entonces, más que cualquier otra cosa es reconocerlas, entenderlas, comprenderlas y entender que son parámetros que me permiten a mí actuar y poner al servicio de la justicia, pues la ciencia desde la cual hemos estado creciendo. ¿Cuáles son los principales retos que ha enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho? ¿Cómo los ha abordado? Lo mismo que acabamos de decir, ¿cierto, María Alejandra? Realmente el reto mayor es reconocer el contexto y los parámetros normativos para poder trabajar alrededor de ellos, entender que las leyes en ocasiones no son necesariamente construidas por psicólogos o profesionales que conocen el tema de la salud mental y que por ende podrían dificultar avanzar con la misma agilidad que uno quisiera. No obstante, pues ahí sí la ley es la ley, hay que acatarla, hay que cumplirla y uno podría realmente acompasar la ciencia desde lo ético sin desbordar lo legal. Entonces, no sería difícil, realmente es sencillo, es solo reconocerlo. Listo. ¿Cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma como profesional psicosocial? ¿Qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? No, mira que no hay discrepancias. Vuelvo a lo mismo, ¿cierto? Si uno sabe que el contexto está arreglado por la ley, entonces yo entiendo que mi quehacer debe ajustarse a esos reglamentos de ley sin que eso implique que yo desconozca. Inclusive la ley tampoco lo desconoce. Ejemplo, hay unos preceptos de ley muy importantes que son la dignidad, los derechos humanos, la ética profesional que debe regir en todo momento el quehacer psicológico, independientemente de cuál sea el contexto. Entonces, realmente no hay confrontaciones propiamente dichas entre lo que es la ley y el quehacer. Lo que sí hay a veces es dificultades de los profesionales cuando no reconocen cuáles son esos parámetros normativos y realmente los desbordan y al desbordarlos, pues terminan generando situaciones complejas, no solamente para la ciencia y la profesión, sino para las personas que deberían recibir ese acompañamiento en un momento determinado. En situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad, ¿cómo mantiene la ética profesional? Yo creería que no,
yo quiero reiterar lo mismo, ¿no? Suena, pero es así, o sea, realmente la ley ya por sí misma, pues realmente está ajustada a esos principios constitucionales. Y cuando uno mira los articulados de la Constitución, uno comprende que efectivamente se deben garantizar en todas las actuaciones, en todas y absolutamente todas las actuaciones, derechos y garantías de las personas con las cuales intervenimos. Mucho más cuando intervenimos, por ejemplo, en el contexto penitenciario o cuando intervenimos con víctimas que por sus mismas características son población altamente vulnerable o doblemente vulnerable. Y por ende acá lo que depende es de las características del profesional para entender el contexto, reconocer el contexto, la calidad de las personas con las cuales intervenimos y desde allí pues garantizar sobre todas las cosas la dignidad de la persona y siempre trabajar en el marco de los derechos humanos. ¿Se ha enfrentado a dilemas éticos en el trabajo? ¿Cómo lo resolvió? Yo creo que el mismo Instituto Nacional Penitenciario lo resolvió y lo resolvió también acompañado de la ley, porque hace muchos años, hace más de 20 años, el psicólogo que hacía acompañamiento psicológico y orientación psicológica a la persona privada de la libertad era el mismo profesional que hacía evaluación para la asignación de fases, es decir, un poco más de psicología jurídica, en tanto que esto que hacíamos al principio era más de salud mental. Y cuando uno escuchaba a la persona vulnerable en sus situaciones de vida, producto de la situación que estaba viviendo o que tenía que vivir, pues uno adquiría información que cuando uno iba a valorar para asignar en fases de tratamiento, podría constituirse en información de riesgo que no le permitiera al privado de la libertad avanzar en las fases. Entonces, esa dicotomía ética o esa situación ética que estaba allí fue subsanada por la misma ley, ¿cierto? Hoy en día los establecimientos penitenciarios y carcelarios o el INPE propiamente dicha de las oficinas de atención y tratamiento no hacen ese acompañamiento clínico o en temas de salud mental, sino que existe terciarización alrededor del tema de salud mental. Ese acompañamiento lo hacen las empresas legalmente constituidas y habilitadas para poderlo hacer. En tanto que el IMPEC mantiene todo lo que tiene que ver con el proceso de resocialización, como lo pide y lo exige la ley. En su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos tanto a nivel individual como comunitario? Cambios sociales positivos. Yo diría que capacitándose. O sea, no hay otra forma. O sea, literalmente lo que necesitamos en este momento es que las personas se capaciten, se formen realmente, se documenten, crezcan en conocimientos y que se hagan responsables de su proceso también de formación de manera autónoma. Si bien es cierto que no todo el mundo está vinculado a una universidad de manera constante, eso no quiere decir que no existe conocimiento que es accesible y con el cual nos podemos estar realmente actualizando. Y esa actualización yo diría que hace parte también de la ética profesional. O sea, el hecho de que yo me esté actualizando para poder atender a las personas y las necesidades que tienen las personas, pues realmente también habla muy bien del profesional. ¿Podría darnos ejemplos de programas o intervenciones que haya liderado o en los que hayan participado y que hayan tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos o la protección de derechos? El que mencionamos, ¿no, Alejandra? Que te comentaba de inducción al tratamiento penitenciario, entre otros, que están directamente ligado con minimizar los efectos de la prisionalización sobre las personas que ingresan al sistema penitenciario. Entonces, desde allí yo creo que es muy importante. Bueno, ya casi vamos a terminar. ¿Qué Tranquila, Carolina. habilidades considera fundamentales para un estudiante que desea especializarse en psicología jurídica? Que le guste el derecho, que le guste realmente y la pasión en la psicología y el área, y que tenga realmente muy buenas capacidades para entender, comprender y estar actualizándose constantemente, porque el área de la psicología jurídica
es eso, ¿no? Una actualización constante porque las normas y las guías se actualizan constantemente. El conocimiento que requiero para intervenir en esos procesos, pues también se va actualizando diariamente y vale la pena entonces que estemos allí actualizándonos con pasión. O sea, si hay pasión, es mucho más fácil. Si realmente lo hacemos por simplemente cumplir o creer que estamos cumpliendo, pues es mucho más difícil. ¿Qué consejo daría a los estudiantes que están motivados en trabajar en este campo, tanto como empleado o como independiente, interesado en trabajar por el bienestar psicosocial de las Lo, comunidades? lo que acabamos de decir, o sea, realmente que se capaciten, que se formen, que no improvisen y que crezcan en experiencia acompañados también de personas que hacen parte del campo. O sea, de eso se trata. Listo. Agradecemos sinceramente al psicólogo jurídico por brindarnos su tiempo, su disposición y compartir sus conocimientos con tanta claridad. Su apertura para responder cada una de las preguntas orientadoras ha sido fundamental para enriquecer este espacio y comprender con mayor profundidad el rol de la psicología en el ámbito jurídico. Valoramos enormemente su compromiso y el aporte que nos deja para nuestra formación académica y personal. Richard, muchísimas gracias por su participación y por permitirme este espacio. Muchísimo gusto, María Alejandra. Un gran abrazo y un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.